Hola a todos, hoy me paso por aquí para explicaros una pequeña variación de la Americana Page, pero antes me voy a presentar. Yo soy Andrea López, fundadora de Pattercost, nuestra academia de patronaje y confección online, y de Patterns by Pattercost, nuestra tienda de patrones de costura, pues como como el de la Americana. Veréis, este patrón es el de la Americana Page y cuando lo compras consigues el acceso al vídeo tutorial de cómo confeccionarla y tal. El patrón en sí, la confección, no lleva hombreras y os comento que si queréis podéis poner hombreras y tal. Lo que quiero hacer en este vídeo es enseñaros un poquito cómo podéis poner las hombreras de esta manera si queréis un aspecto pues más casual, porque además el patrón tiene como un poquito de oversize, ¿vale? Podéis llevarlo sin hombreras y que quede pues eso, más casual y tal, por eso lo dejo así en el vídeo. Pero si queréis que quede un poco más formal, pues le podemos poner hombreras. Claro, esta chaqueta no es forrada completamente, lleva forrado el delantero y lleva vistas en la espalda. Eso a lo mejor puede hacer un poco más complicado el poner las hombreras. La forma más fácil, ¿no?, pues sería poner la hombrera y una vez la chaqueta acabada, pues se la plantas aquí y ya está. Realmente nadie, a no ser que te cojan la chaqueta y se pongan a mirarla por dentro, pues oye, nadie va a saber que la chaqueta las tiene vistas y que tampoco pasaría nada, ¿vale? Pero si queréis, esta ya las lleva puestas porque solo me falta ponerle los botones, pero si queréis entonces que la hombrera quede entre el exterior y las vistas, pues vamos a ver así los pasos que tenemos que seguir. Eso sí, para que quede así vamos a tener que forrar la manga. ¿Qué pasa? Si lo ponemos así vamos a tardar unos segundos en tener una manga en tener una chaqueta con hombreras. Si la ponemos por dentro igual tardamos como 2 o 3 horas más en confeccionar la chaqueta, ¿vale? Yo lo dejo ahí. En todo caso vamos a verlo. No voy a ver la confección completa de la chaqueta porque ya está en su vídeo, ya está en el vídeo del tutorial del patrón, pero sí que vamos a ver los pasos específicos de poner la hombrera. Aún tengo hilvanes por ahí y tal, faltan poner los botones, pero vemos cómo queda. Comenzamos. Las mangas deben estar confeccionadas y la zona de la copa embebida. Al embeber esta zona adaptaremos el recorrido de la sisa de la manga al del cuerpo. Para hacer esto lo único que tenemos que hacer es preparar un pespunte amplio en la máquina de coser. Colocaremos un largo de puntada amplio y una tensión un poquito más floja de lo normal, para que el hilo quede un poco suelto. Pasaremos un par de pespuntes dentro del margen de costura, solo en la zona superior de la copa. Esta zona queda delimitada por los piquetes de aplomo delantero y de espalda. Una vez los dos pespuntes paralelos están hechos, tiramos de los hilos a la vez. Es el mismo efecto que cuando fruncimos una prenda, pero no debemos llegar a crear pliegues. Simplemente le daremos una forma un poquito curva a la zona superior de la copa.
Ya tengo la chaqueta montada delantero y espalda por los costados y las vistas puestas. Si vemos el vídeo de construcción de la Americana Page, ahora tendríamos que unir el hombro del exterior, de la pieza exterior, delantero con la espalda, poniendo ambas piezas derecho con derecho. Nos quedaría una costura de hombro. Y hacer lo mismo con la vista del delantero y la vista de la espalda. De esta manera uniríamos el hombro exterior por separado del hombro interior, del forro. Vamos a hacer esto mismo, vamos a unir derecho con derecho el tejido exterior por el hombro a margen de costura de 1 centímetro, que es lo que recomendábamos en el patrón, pero en las piezas de forro, en la zona del escote vamos a mantener 1 centímetro, pero aquí en la zona de la sisa, en vez de 1 vamos a ponerle 2 o 2,5. ¿Para qué? Pues para dejar hueco, espacio, para que la hombrera quede alojada. Unimos el margen de costura del escote con el de la sisa para que nos quede la nueva línea de costura dibujada. Hacemos lo mismo en la pieza de la espalda y ahora sí uniremos las piezas derecho con derecho, de exterior y de vista. En realidad, la hombrera tiene que ir colocada entre el forro y el tejido exterior. Ahora bien, ¿cómo unimos esto junto con la manga? Pues fijaros, desde la costura de costado hasta más o menos los piquetes de aplomo, o incluso hasta el inicio de la hombrera, podemos coser forro y tejido exterior a la vez con la manga. Lo podéis marcar con un piquete. Pero a partir de estos piquetes, la manga la vamos a unir solo al tejido exterior, al azul. De esta manera dejaremos espacio para poder meter la hombrera. Ahora sí, con la chaqueta apoyada en el cuerpo, vamos a introducir la hombrera entre las dos capas de tejido. La colocaremos en la posición correcta, en la que tendrá una vez la chaqueta esté montada. El borde de la hombrera tiene que coincidir con el borde del margen de costura. Sujetaremos la hombrera con alfileres al tejido azul. A partir de aquí la hombrera queda fija, ya no la vamos a agitar.
A continuación podemos hilvanar la manga. Yo aconsejo que la hilvanéis antes de coserla directamente para probar cómo queda en el cuerpo o en el maniquí. En todo caso, esto ya es una unión de manga normal, haciendo coincidir piquetes de aplomo, de costado, de hombro. Si la manga está hilvanada, la habéis probado y os gusta cómo queda, podéis pasarle el pespunte a máquina. Fijaros cómo en la parte inferior de la manga el forro está unido al tejido azul, pero en la parte superior he dejado espacio para la hombrera. Como podemos apartar la hombrera, que solo está cogida con alfileres, podemos pasar el pespunte de unión de la sisa perfectamente. Una vez la sisa está cosida, podemos coger un rectángulo de guata, de franela de algodón, de un tejido suave, y lo pondremos encima de la costura por el lado de la manga. Este rectángulo irá situado en la parte de la copa, en la parte más alta de la copa, y a mano lo iremos sujetando en el margen de costura de la manga. Esto nos va a ayudar a rellenar un poco esa zona cuando la chaqueta la llevemos puesta. Podéis utilizar el tipo de puntada que os resulte más cómoda para unir esta pieza. Para terminar, tendremos que unir la hombrera por el otro lado del margen de costura, por el lado del cuerpo. Es importante que en ningún momento soltemos los alfileres de sujeción de la hombrera, porque si no podemos perder la posición correcta. Con puntadas diagonales lo sujetaremos en todo el borde de la sisa. También daremos una pequeña puntada en la parte trasera de la hombrera. Aprovechando que tenemos el margen de costura de la chaqueta, podemos hacerlo sin que la puntada pase al derecho de la prenda y se vea. Muy bien, ya tengo las mangas insertadas,
Pero claro, ahora queda todo el interior de la costura pues en que no está remallada, se puede deshilachar, se ven pues todas las capas de tejido, ¿no? Entonces yo creo que cuando ponemos una hombrera de esta manera y tal, lo mejor es poner forro, aunque sea en la manga. Así que para eso no pasa nada, tenemos las piezas, podemos utilizar las mismas piezas que en el exterior, las cortamos en tejido de forro, yo voy a utilizar este de florecitas, lo único que las partes de la tapeta las quitamos, ¿vale? Cortamos aquí como si fuera recto hasta el piquete en esta y en esta, de esta manera pues las piezas, ¿veis? Nos quedan cortadas así. Para esto ahora la confección de la manga va a ser exactamente igual. Vamos a unir la costura exterior y la interior, tal como hemos hecho en la chaqueta exterior, y nos quedará la manga así, ya cosida, y con la apertura, eso sí, de la espalda a la misma altura que antes. Con la manga sí lo que voy a hacer es ponerla a mano. La parte de abajo realmente, si queréis poner la máquina, podéis ponerla, yo lo voy a hacer a mano, y la parte de arriba sí o sí hay que hacerla a máquina. Uy, perdón, a mano. La parte de la sisa hay que coserla a mano. Ponemos la manga de la chaqueta del revés y la introducimos por dentro de la manga de forro, de forma que quedarán revés con revés. Aprovecharemos para situar bien la posición, haciendo coincidir las costuras de la manga. Con todo sujeto, si le damos la vuelta al forro, podemos coser cómodamente toda la línea de la bocamanga. Podéis coserla a máquina o a mano. Volvemos a colocar la manga revés con revés y envolviendo el margen de costura hacia adentro asearemos toda la parte de la apertura a mano.
esta parte la podéis terminar con puntadas diagonales a mano. Ahora sí, ponemos la manga de la chaqueta en la posición correcta y lo único que nos queda asear es la parte de la sisa con el forro. Para esto, y sujetando con alfileres, iremos doblando el margen de costura del forro hacia adentro mientras envolvemos la costura de la sisa. Si todo está bien sujeto, pasaremos a terminar de coser la manga a mano con puntadas diagonales. Bueno, ¿qué os parece? He de decir que me encanta el resultado, lo he confeccionado en una Charme Line, es una lana así con mucho lustre y tiene colores muy brillantes, muy bonitos. La verdad es que me gusta mucho el resultado. Fijaros cómo el hombro pues queda mucho más armado, mucho más levantado. Sí que es verdad que a lo mejor parece que queda un poquito grande porque este patrón está sobredimensionado un poco en talla para que haga ese efecto un poquito oversize, no mucho, pero sí un poco. Y creo que queda bastante guay y es muy cómoda al tener ese rollete oversize, como digo. Me he puesto debajo el Bodiacula. Y bueno, al final esto no deja de ser un detalle pues que puedes aplicar o no en cualquier chaqueta, dependiendo de si quieres un toque pues más formal, más casual, si te gustan pues, los hombros más armados y tal.
Y nada, ahora sí, me despido, un besito y nos vemos en el próximo vídeo.